Desde el versículo 11, el apóstol Pablo comienza a decirles a las personas de Colosas, a los creyentes que se encontraban allí, acerca de la obra de Cristo y su relación con ellos. Pablo comienza hablándoles acerca de la circuncisión, que es lo que veíamos la semana pasada, que este acto físico representado en el Antiguo Testamento se hace real de manera espiritual en la obra de Jesucristo por medio de la cruz, su muerte y su resurrección, teniendo fe en Él para darnos un nuevo corazón, una nueva vida a nosotros. También les hablaba acerca de que ellos ya se han bautizado y eso representa, eso simboliza que ellos ya han muerto con Cristo y han resucitado con Él, ya han sido sepultados y han sido resucitados. Y el día de hoy vamos a continuar esta serie de estudios de Colosenses analizando los versículos 13, 14 y 15 del capítulo 2. Así que miren hasta el final este video para que podamos meditar juntos en el Señor y aprender de esto. Así que comencemos. Continuamos este estudio de Colosenses y vamos a dar lectura a los 3 pasajes que vamos a estar analizando y meditando el día de hoy. Así que le animo a que por favor pueda ir a Colosenses capítulo 2 versículos del 13 al 15. Ok, por favor abra su Biblia y vea Colosenses capítulo 2 versículos del 13 al 15. Leamos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Habiendo leído este pasaje, pidámosle dirección al Señor para que sea Él quien nos dirija en medio de esto que vamos a estar aprendiendo por medio de este mensaje. Oremos. Padre, queremos darte las gracias por este tiempo maravilloso que nos estás permitiendo tener. Padre, te pedimos que nos des de tu Santo Espíritu, Señor, que nos puedas ayudar para poder comprender, Señor, tu palabra, lo que hoy vamos a meditar, lo que hoy vamos a aprender. Padre, te lo pedimos porque sabemos que eres tú el autor. Eres tú, Señor, quien inspiró a estos santos hombres a que puedan escribirnos estas palabras, Señor, para que hoy podamos conocerte a ti más. Señor, danos sabiduría y entendimiento de lo que vamos a meditar, lo que vamos a aprender, para que podamos vivir, Señor, cada día tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El mensaje del día de hoy le he titulado Juntamente con Él. Vamos a ver a qué me refiero con esta frase a medida que va avanzando este mensaje. Así que comencemos con el primer punto, el cual le he llamado como primera parte, deuda cancelada. Deuda cancelada. Leamos una vez más los versículos 13 y 14 de Colosenses capítulo 2. ¿Ok? Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándole de en medio y clavándola en la cruz. ¿Qué podemos analizar en estos versículos que están aquí? Leamos el inicio. Y a vosotros. Fíjense cómo está hablándole el apóstol Pablo a los Colosas. Les está diciendo a ustedes. Dice que estaban muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Recordemos que el apóstol Pablo les está hablando a creyentes en Cristo, a personas que habían puesto su fe, su confianza, su esperanza en el evangelio de salvación, en lo que ya habían escuchado acerca de Jesucristo, lo que Él hizo, su muerte, su resurrección y la esperanza y la promesa de vida eterna. Los Colosas ya habían escuchado de esto, habían puesto su fe en Cristo y por eso es que el apóstol Pablo aquí comienza a hablarles en pasado, porque ellos ya habían sido personas que habían experimentado esa nueva vida en Cristo. Y el apóstol Pablo les dice, y ustedes estaban muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne. Ustedes les está hablando en un tiempo pasado. Al meditar en esta primera partecita,
usted podría preguntarse, bueno, ¿y yo? ¿Realmente estaba muerto en mis pecados o todavía me encuentro muerto en mis pecados? Vayámonos haciendo este tipo de preguntas a medida que vamos escuchando el mensaje, porque Pablo aquí está haciendo referencia a la antigua vida, a una vida sin Cristo. Y bien nos haría preguntarnos si la vida que estamos llevando hoy usted y yo está con Cristo o sin Cristo. Por eso la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5 versículo 12 lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Escritura nos enseña que a causa del pecado original, lo que cometió Adán y Eva, usted y yo, pues hemos sido manchados por aquello también y llevamos una vida que empieza a desagradar a Dios desde el momento en que comenzamos a pecar. Y muchos de nosotros podamos decir, bueno, es que yo no soy tan pecador así como otras personas que realmente matan, violan, secuestran, son terroristas. Bueno, yo no me considero tan pecador. Bueno, la cosa está en que la Escritura nos enseña que todos nosotros somos pecadores y que el pecado entró al mundo por un hombre y por culpa de eso todos nosotros cargamos con esas consecuencias. Pero el apóstol Pablo también utiliza una frase diciéndoles que ellos estaban en la incircuncisión de vuestra carne. Y el apóstol Pablo les comienza a decir esta frase teniendo como un contexto lo que ya analizábamos la semana pasada. ¿Qué es lo que se veía? Se veía que cuando hablaba de la circuncisión, se hablaba de aquel acto físico que se desarrollaba en el Antiguo Testamento como una señal de un pacto. Pero luego analizábamos también la semana pasada que lo que Dios ha prometido es no una circuncisión física, sino una circuncisión espiritual, una circuncisión de vuestro corazón. Y por eso es que el apóstol Pablo les dice, ustedes eran incircuncisos. Ojo, a pesar de que muchas personas que pudieron haber estado leyendo esto eran circuncidados de manera física. Pero el apóstol Pablo, habiendo dicho lo que analizamos la semana pasada, ya nos está haciendo entender por medio del Espíritu Santo de que aquí está hablando de una circuncisión que no es física, sino una circuncisión espiritual. Por eso les dice, ustedes antes estaban en pecado. Ustedes antes estaban en esa incircuncisión. Pero no todo queda ahí. Romanos 5:17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Es necesario entender que por medio de Adán, lo que les comentaba en Romanos 5:12, cada uno de nosotros carga con esa consecuencia. El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte y la muerte pasó a todos nosotros porque todos hemos pecado. Pero asimismo, Romanos 5:17 ahora nos explica y nos dice, bueno, es verdad, por causa de Adán, por causa de un hombre, pues bueno, todos morimos y todos pecados, pero, hay un gran pero. Asimismo, como por un hombre entró la muerte, por otro hombre ahora entra la vida. Ahora podemos reinar en vida, sino que dice, los que reciben de la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Son aquellas personas que escuchando el Evangelio, escuchando esa oportunidad de salvación, le dicen sí a Cristo, reconocen sus pecados, se arrepienten de aquellos y le dicen, Señor, yo quiero esa nueva vida. En términos y por el contexto del apóstol Pablo, quiero esa circuncisión realmente, esa que es del corazón. Quiero realmente esa nueva vida. Por eso Colosenses 2:13 dice, y nos dio vida juntamente con Él. Él les dio vida juntamente con Él. No es algo que Él entregó así nomás, sino que Jesucristo dice que nos dio vida juntamente con Él. Es como que si nosotros estuviéramos junto a Cristo, recibiendo aquello. No es algo que Él nos da de un lado hacia otro, sino que con Él nosotros recibimos esa vida. Jesucristo cuando estuvo en la tierra, Él mencionó, yo no he venido solamente para que tengan vida, sino para que la tengan en abundancia. Es una vida que va más allá de esta vida, es una vida eterna. Pero dice que se nos ha dado juntamente con Él.
esta frase, que es el título del mensaje, nos hace referencia a que no es lejos de Él. Si nosotros estamos junto a Él, recibimos aquello. Si nosotros permanecemos en Él, seguimos recibiendo aquello. Es una fuente de vida eterna. Es un agua que tenemos que beber cada día. Es un pan que tenemos que comer cada día. Pero, ¿cómo Él hizo esto? ¿Y cómo Él hace esto en nosotros? Bueno, el mismo versículo 13, al final, nos dice que Él perdonó todos nuestros pecados. Y el versículo 14 continúa diciendo, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esta frase que ustedes ven ahí, quiero enfocarme en la frase el acta de los decretos. En el griego, esto se traduce como un documento o un manuscrito específico, un certificado de endeudamiento. Que esto puede ser traducido como una factura, como una cuenta de cobro o un registro de las deudas o cuentas por pagar, cosas que tenemos que pagar. De manera que Colosenses 2:14 en esta parte del acta de los decretos significa que esto es un registro de nuestras deudas. Y el apóstol Pablo dice que Él nos dio vida juntamente con Él. ¿Pero cómo? Nos dio vida juntamente con Él perdonándonos nuestros pecados y anulando esta acta de los decretos. En otras palabras, entendiendo esta definición, nos dice que Él nos dio vida juntamente con Él, pagando toda la deuda que nosotros teníamos que pagar por causa de nuestro pecado. Romanos 6:23 nos enseña que la paga del pecado es la muerte. Lo que nosotros merecemos es la muerte. ¿Por qué? Porque hay un registro de nuestras deudas, hay un acta de los decretos que nos dice cada una de las cosas que hemos cometido en contra de Dios y que nosotros tenemos que pagarlo con muerte. Es tan grande la deuda que tenemos que solo la muerte puede pagar todo eso. Y esto es algo muy interesante porque se nos dice que Jesucristo, una vez más, nos dio vida juntamente con Él, no así de la nada, sino perdonándonos nuestros pecados y anulando el acta de los decretos. Para que el Señor pueda perdonar nuestros pecados, nosotros necesitamos reconocer nuestros pecados y pedirle perdón a Él. Y aquí implícitamente se nos está hablando de un arrepentimiento, de reconocer nuestra condición delante del Señor y pedirle perdón. Por eso Él nos da vida juntamente con Él. Cuando nos arrepentimos y le pedimos perdón, Él anula esa acta de los decretos. Él realmente paga esa deuda. Él coge esa deuda, eso que está escrito ahí, cada una de nuestras cosas, y Él la coge y la pone, tal y como dice el versículo 14. Eso lo quita de en medio de nosotros y lo pone y lo clava en la cruz. Quisiera que entendamos esto como si mi mano derecha fuéramos nosotros y mi mano izquierda fuera el Señor. Y aquí en medio se encontrara un acta de los decretos que no nos deja tener realmente una libertad y comunión con el Señor. Pero viene Jesús y quita esto, lo pone en la cruz, paga nuestra deuda y ahora sí podemos tener libre acceso y comunión con el Padre para gloria de Dios. Esto es asombroso, porque la obra de Cristo en la cruz, el apóstol Pablo aquí la está describiendo de una manera en la cual el Señor nos da vida, pero no de como por arte de magia, sino que esto de que el Señor nos da vida y vida en abundancia, juntamente con Él, lo hace por medio de su muerte, por medio de su sacrificio en la cruz. Jesucristo aquí, como nos está relatando el apóstol Pablo, de manera simbólica lo que está haciendo es tomando todas esas deudas que nosotros tenemos que pagar, las arranca de en medio de nosotros y las pone en la cruz y las clava para pagar nuestras deudas. Hermanos, amigos, esto realmente es asombroso. Es de mucho gozo para aquellos quienes nos gozamos, entendemos que Cristo murió por nosotros. Pero quien me está escuchando en este momento, no sé cuál es tu condición. No sé si esto te parece un poco extraño y dirías, bueno,
¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver muchísimo. Porque la Escritura enseña que si nosotros no estamos en Cristo, nosotros no estamos en vida, nosotros nos encontramos muertos en nuestros delitos y pecados y necesitamos mirar a Jesucristo en la cruz y entender que Él vino a morir por tus pecados para que puedas realmente arrepentirte y pedirle perdón, porque Él está con los brazos abiertos, dispuesto a perdonarte. Él está dispuesto a tomar esa acta de los decretos y clavarla en la cruz y pagar toda tu deuda. Pero Él requiere de ti fe. Requiere de ti que te arrepientas. Arrepentimiento y fe. Por eso, para resumir este primer punto, todos nosotros somos pecadores y necesitamos pagar nuestras deudas de pecado, y es con la muerte. Jesús dice: yo quiero pagar esa deuda. Yo voy a morir en esa cruz y voy a tomar todo eso y lo voy a clavar en la cruz, y ahí va a ser pagado. Pero necesito de ti que te arrepientas y tengas fe. Es lo que el Señor nos está diciendo. ¿Por qué? Porque Juan 3:36 nos explica y nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. La Escritura es clara en cuanto a este sentido. La esperanza está en Cristo. Él quiere darnos vida juntamente con Él. No es una vida que está lejos de Él, es una vida que está juntamente con Él. Él quiere cancelar nuestras deudas. Él fue a la cruz para pagar nuestras deudas, pero eso no se hace efectivo hasta que usted no se arrepienta y tenga fe en Él. Por favor, quien me está escuchando en este momento, amigo, hermano, valoremos muchísimo más el sacrificio de Cristo al escuchar esto, al meditar en esto, al saber que el Señor lo dio todo por nosotros, para que podamos hoy tener esa oportunidad y esa esperanza de vida, para la gloria de su nombre, para que hoy podamos decir: gracias, Señor, porque hoy puedo reconocer que yo no merecía eso, sino que tú lo hiciste por mí. Por eso Gálatas 5:20 nos dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ahora el apóstol Pablo está tomando esta figura de que él mismo se encuentra crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Grábese estas palabras, hermano. Grábese estas palabras, amigo. Que podamos decir este versículo con mucha convicción si realmente tenemos fe en Él. Yo con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, mi yo está crucificado. Yo ya no vivo más. O sea, mi yo, mi antigua naturaleza, pues ya no vive más. Cristo es ahora el que vive en mí. Porque al Cristo darme vida juntamente con Él, es su vida la que Él me va a dar a mí. Es su vida. Es una vida eterna. Y ahora lo que nosotros vivamos en este mundo lo tenemos que vivir en fe, puesta nuestra esperanza en el Hijo de Dios, porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Cristo murió por mí. Usted puede decir eso con mucha fe: Cristo murió por mí. Y en agradecimiento ahora yo me puedo entregar por completo y puedo decirle: Señor, gracias porque te entregaste por mí, y ahora voy a vivir lo que me queda de esta vida aquí, mientras tú lo permitas, para ti, para tu honra, para tu gloria. Quiero servirte, quiero amarte, quiero buscarte y darle a conocer a otros de tu amor, porque tú eres real y tú has obrado en mí. Y así como has obrado en mí, tú estás dispuesto en obrar en todos los demás. Piense usted en las personas que están a su alrededor, primeramente en su familia, en aquellos que aún no conocen del Evangelio. Crea mucho en lo que el Señor ya está haciendo en usted y abra su boca y comparta del Evangelio. Por eso, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Hay una deuda cancelada para los que tienen fe en Cristo Jesús. Y tenemos vida juntamente con Él. Pero no solamente nos perdonó
Y no solo clavó el acta de los decretos en la cruz, sino que en el segundo punto de este mensaje, que le he titulado Triunfo sin igual, el versículo 15 nos dice que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Es necesario entender que cuando se habla de principados y potestades en la Escritura, esto se hace referencia a los poderes malignos, a los poderes espirituales malignos de las tinieblas. Cuando se dice despojando aquí, en otras versiones se nos dice que Jesucristo los desarmó. Creo que esta palabra desarmó nos hace más la idea de una guerra, de personas armadas que van a tratar de ganar. Pues sí, tratemos de tener esa figura. El Satanás con todos sus demonios, pues estaban tratando de poder derrotar a Jesucristo. Y mientras Satanás estaba ideando todo para llevar al Hijo de Dios a la cruz, él no tenía por entendido que todo estaba en el plan de Dios y que aún esa artimaña de Satanás iba a ser para gloria del Padre. Y que Satanás, mientras estaba celebrando con sus demonios, aplaudiendo, lo estoy diciendo de manera figurada, pues no sabía lo que se venía, y es que Cristo resucitó. Cristo resucitó, y por eso este versículo nos dice que Él despojó a los principados y potestades, los desarmó por completo. Cuando Cristo ya resucitó, al morir Cristo en la cruz y resucitar al tercer día, quedaron desarmados por completo. No podían hacer nada más. Habían hecho todo lo que estaba en sus manos para poder destruir al Hijo de Dios, pero no pudieron. Jesucristo resucitó. Él despojó a todos estos principados y potestades, los desarmó, a todas estas fuerzas malignas, pues las desarmó, y dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, hermanos, cuando usted mire una cruz, más allá de pensar en un pedazo de madera que cargó Jesús, pensemos en el que fue crucificado. Pensemos en que Jesucristo allí en la cruz está exhibiendo públicamente que el infierno, los demonios, las huestes malignas están tratando de ganar una batalla. Pero Jesucristo, al resucitar al tercer día, muestra que la victoria siempre fue de Él. Y eso es de sumo gozo, hermanos. Es de sumo gozo. Esperaría que se esté gozando mientras está leyendo esto y meditando, porque Jesucristo venció, triunfó de una manera espectacular. Mientras sus enemigos celebraban su victoria, Jesucristo era el que se reiría al final, para gloria de Dios, con el poder del Padre, con el poder de Él mismo. Esto es asombroso. Hebreos 2, 14 al 15 nos dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos, hechos de carne y de sangre, la estoy leyendo en versión NTV, el Hijo también se hizo carne y sangre, pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por temor a la muerte. Qué asombroso es leer un pasaje como estos, y el poder entender que Jesucristo vino y se hizo carne para en esa cruz pagar, para tomar el acta que estaba contraria a nosotros y clavarla en aquella cruz, para perdonar nuestros pecados, para que por medio de la muerte Él pueda pagar por completo toda nuestra deuda. Y es por eso que hoy, al escuchar este mensaje, le animo a que usted tenga mucha fe en Cristo Jesús, a que derrame su corazón y su vida delante de Él y le pida perdón por sus pecados. Y para mis hermanos que están viendo este mensaje, gócense al meditar y leer una vez más lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por usted y por mí, porque nos ha dado esa circuncisión que no es física,
sino una que es espiritual. Nos ha dado una nueva vida, una vida que proviene de Él. Y para aquellos quienes están escuchando este mensaje y dicen, esto lo veo muy lejano a mí, esto como que no es para mí, es necesario que entiendas y escuches que esto es tanto para ti como para mí, porque yo sin Cristo estoy muerto en delitos y pecados, pero con Cristo hoy puedo recibir esa vida en abundancia y perseverar hasta el final, juntamente con Él. Hermanos, ese ha sido el mensaje el día de hoy, y me encantaría que usted pueda meditar mucho en esto, mucho más profundo, más de lo que yo pude hablar en este tiempo, porque es la obra de Jesucristo. Mire a la cruz, no para adorar un pedazo de madera, sino que mire a la cruz para adorar, exaltar, glorificar, reconocer la obra de Jesucristo en ese madero. Oremos, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu bondad, por tu fidelidad, Señor, porque tú viniste, Señor, en un cuerpo humano y te entregaste, Señor, por nosotros en aquella cruz. Y tu palabra nos enseña que nos has perdonado, Señor, al poner fe en ti. Señor, has clavado, Señor, en esa cruz toda esa lista inmensa de pecados por el cual nosotros debemos de pagar con muerte, Señor. Pero tú lo pagaste. Tú pagaste en aquella cruz por nuestros pecados y hoy, Señor, podemos recibir esa vida en abundancia. Señor, muchísimas gracias. Ayúdanos, Señor, a entender esto. Ayúdanos a comprender que te necesitamos, Señor, que lejos de ti solo tenemos muerte. Pero contigo, Señor, juntamente contigo, tenemos vida en abundancia. Nuestro yo se encuentra crucificado, Señor, muriendo cada momento más. Y tú vives en nosotros ahora para que mientras vivimos en esta tierra podamos experimentar, Señor, de tu gozo, de tu bondad en nuestras vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.